tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Mauro Rodríguez, me encuentro aquí con el ingeniero Raúl Rodríguez, el ponente de la transmisión pasada del jueves, la mitad oculta de la raíz. Vamos a estar haciendo una pequeña dinámica de hacer una transmisión los lunes con todas las respuestas a las preguntas que queden pendientes los jueves, debido a que por cuestiones de tiempo es un poco complicado contestar todas las preguntas, pero por lo tanto vamos a estar haciendo esto. Bueno, doy inicio a las preguntas que tenemos aquí preparadas. Se van a agrupar más o menos las que son más o menos parecidas y para que haya una respuesta para todas las preguntas. Tenemos una pregunta de Omar Grajeda en Nariño, Colombia, que dice: ¿hasta qué etapa fenológica se puede lograr crecimiento de raíces laterales? Una pregunta más o menos similar a esta nos la hace Uriel Soriano. ¿Hasta qué etapa es viable estimular el crecimiento de la raíz en hortalizas? Y una última pregunta que nos hace William Ferney es: ¿en qué etapa de desarrollo del cultivo es más adecuado utilizar los bioestimulantes? Elegimos estas preguntas, son más o menos parecidas y no sé si nos pudiera dar una respuesta. Sí, sí conviene separar, digamos, yo incluso podría decir entre hortalizas, frutales, incluso cultivos básicos, porque sí hay momentos diferentes en cuanto a la forma más adecuada para hacer la bioestimulación de la raíz. Si iniciamos por ejemplo con el caso de los cultivos básicos, normalmente es un periodo desde la siembra hasta el inicio de floración, vamos a decir, o el inicio o la emisión de órganos fructíferos, donde más podemos tener influencia con la bioestimulación de la raíz. Por otro lado, en el caso de los frutales, normalmente presentan flujos radiculares que están asociados al flujo vegetativo, es decir, hay un incremento del flujo radicular cuando tenemos el desarrollo vegetativo, pero este disminuye cuando se da el proceso de llenado intenso de los frutos, ¿sí? Entonces, ese periodo en que tenemos los flujos, bueno, dado en ese momento y posterior a la cosecha, es decir, en post cosecha, normalmente son dos flujos importantes, esos son las etapas fenológicas más adecuadas para influir con la bioestimulación de la raíz. En el caso de las hortalizas es, digamos, que un poquito más continuo, pero normalmente desde el trasplante hasta nuevamente el inicio de floración es una etapa crítica de influencia, pero luego, sobre todo las hortalizas que son de múltiples cortes, estamos hablando de a lo mejor de tomate, de bell pepper, de chiles, aún en ese periodo, digamos, de los primeros cortes, es una etapa importante también de llevar a cabo una bioestimulación de la raíz. El objetivo en la etapa inicial será, digamos, que llegar al inicio de la etapa reproductiva con una buena biomasa de raíces y con una mayor capacidad de alimentar la parte aérea para que a través de los fotosintatos sean retornados, o que estos fotosintatos sean retornados y nos permita en la etapa productiva posterior también mantener una buena actividad, y desde luego en esa etapa productiva también puede uno llevar a cabo bioestimulación de la raíz. Otra pregunta que nos hace Will Smith: ¿qué recomienda hacer con raíces intoxicadas por exceso de dosis de un insecticida en plantas de vivero de 4 meses de edad? Bueno, asumimos que hubo, digamos, daño, pero no fue crítico, es decir, aún continúan las plantas, a lo mejor con frecuencia pueden estar detenidas, pero aún conservan algo de raíz. Lógicamente, lo primero que habría que hacer es, yo sugeriría hacer un lavado, es decir, un riego en exceso de agua, para que drene digamos, el residuo del pesticida que se hubiera utilizado, y posterior a eso, una vez que se llegue, digamos, a las condiciones de humedad adecuadas, hacer la aplicación de un enraizador, seguido de 1 o 2 aplicaciones del activador radicular. Esto es con la intención de que en un principio, o sea, lo primero sería desalojar el agente contaminante, luego sería motivar una generación de raíces laterales mayor, y posteriormente dar continuidad a la actividad de esas raíces laterales.
De acuerdo, tenemos una tercera pregunta que nos hace Enrique Rivas. ¿Puede provocarse un exceso de estimulación de la raíz que vaya contra la productividad? Bueno, aquí veo yo dos posibilidades. Si hablamos más que un exceso, pensar en una sobredosis, en una aplicación en particular, bueno, es claro que sí podemos, sobre todo cuando el producto que estamos utilizando involucra una hormona, como en el caso del enraizador. Es decir, puede suceder que en una sola aplicación se aplique o se utilice tanta cantidad de ingrediente activo específico de la hormona, específicamente la hormona, que sí pueda afectar. Normalmente lo que sucede, digamos, con sobredosis de auxinas es la formación de callos en vez de la generación de raíces laterales. No tanto así con el activador radicular, donde no hay una influencia de tipo hormonal. Seguro que puede haber una sobredosis, pero tendría que ser muy alta, o sea, tendría que ser dosis muy altas. La otra posibilidad es que, digamos, en cada momento de aplicación se hace la aplicación adecuada, y si la pregunta está orientada a decir, hemos aplicado tantas veces que pueda llegar a afectar, ya no, digamos, como sobredosis o, digamos, al desarrollo de la misma raíz, sino que fuera tanto que llegara a disminuir la productividad. Eso no nos ha sucedido. O sea, hemos hecho aplicaciones, digamos, continuas, y normalmente vemos que hay una mayor, o sea, conforme se incrementa la productividad, el número de aplicaciones, hay una mayor respuesta, y llega un momento en que simple y sencillamente ya no hay más respuesta. No es que haya un efecto adverso en contra de la productividad, sino que la planta ya no responde con un beneficio adicional. Entonces, no diría yo que fuera negativo, sino que ya estaríamos gastando, digamos, dinero de oquis por hacer unas aplicaciones excesivas. De acuerdo, una cuarta pregunta que nos hace aquí Ignacio José Landívar. ¿Un cultivo equilibrado nutricionalmente necesita bioestimulación? Eso suena bastante interesante. Por ahí, cuando tuvimos la presentación, veíamos una tabla en donde, precisamente para ver el efecto de las auxinas en generar raíces laterales, y se hacía en plántulas de lechuga, y se hacía en medio de cultivo. Es decir, vamos a hablar de las condiciones óptimas que debería decir, uno podría decir, no hay ninguna razón para que no tenga la mejor condición de nutrición en medio de cultivo, en cámaras de crecimiento. No debería de haber alguna razón para que hubiera una influencia, y sin embargo la hubo. ¿Qué quiere decir? Sí hay una respuesta del cultivo, aunque esté en las mejores condiciones de riego, nutricionales y medio ambiente. Seguramente va a ser diferente a otras condiciones, pero lo importante es ver que sí existe una respuesta, y de hecho cada vez más se va haciendo uso continuo de enraizadores o de activadores de la raíz, a pesar del buen manejo. Es decir, en las hortalizas, en hidroponía, tienen manejos excelentes, y aún así observamos respuesta del uso bioestimulante. De acuerdo, otra pregunta que nos hace Noé Adame, de Acapulco, Guerrero. ¿En qué etapa fenológica del maíz recomienda que se hagan las aplicaciones para un mayor crecimiento radicular? Bueno, lo mencionábamos ahorita en el caso de los cultivos básicos, y en este en particular en el maíz. Desde el momento de la siembra, digamos, hasta las etapas de desarrollo de B4, más o menos B5, lógicamente eso sería, si pudiéramos nosotros hacer aplicaciones continuas. Lo que más nos ha sucedido es que por las características del manejo del cultivo, con frecuencia incluso recurrimos a las fuentes granuladas para hacer la aplicación junto con la fertilización de fondo, y digamos, en lo más retrasado que se llega a dar es cuando se hace la segunda fertilización. Entonces, esos dos momentos, sobre todo por el manejo del cultivo,
son los dos momentos adecuados para hacer la bioestimulación radicular. Otra pregunta que tenemos aquí de Clemente Sanes en Villa del Mar, Chile. ¿Qué importancia le da al promesol calcio? ¿Cómo ayuda al suelo? Bueno, digamos desde el punto de vista de bioestimulación, es cierto que hay otras acciones previas, si no propiamente bioestimulación, sí sería un acondicionamiento del suelo para que la respuesta posterior de bioestimulación que tuviéramos fuera mayor. Es decir, la aplicación de promesol calcio es de mucha utilidad, sobre todo en suelos salinos, para lograr que las condiciones del suelo no sean una limitante que para el efecto del bioestimulante radicular. Entonces, si ya tenemos condiciones de suelo que sabemos, no solo ese, sino por ejemplo compactación, bueno, pues entonces necesitamos corregir esa problemática para que el efecto de nuestra bioestimulación radicular sea más contundente. Y ya por último, la última pregunta que tenemos aquí de César Augusto Colorado de Bogotá, Colombia. ¿Por qué habla de mayor biomasa microbiana si eso va de acuerdo al contenido de materia orgánica oxidable? Vamos a abordar ligeramente porque en realidad este es parte de lo que se va a revisar en la plática siguiente. Cuando hablamos, solamente lo mencionamos por ahí, pero cuando hablamos de mayor biomasa, incluso puede hablarse incluso de la selección de algunos géneros importantes en la proximidad de la raíz, nos referimos fundamentalmente al suelo rizosférico, ¿sí? Y consecuentemente en el suelo rizosférico el factor que limita la multiplicación de los microorganismos definitivamente es la fuente de carbono, pero es fuente de carbono que proviene de la exudación radicular. Es decir, no nos estamos refiriendo a la biomasa microbiana de toda la masa del suelo, o sea, de todo lo circundante. Definitivamente en ese sitio la materia orgánica es la fuente de carbono fundamental. Sin embargo, en el caso del suelo rizosférico y de la microbiología rizosférica, que podemos decir que en términos del momento en que se está desarrollando el cultivo es más trascendente, definitivamente que la exudación es el factor crítico y no en este caso la materia orgánica. Entonces, por eso es que digamos, el trabajo con la raíz o lo que podamos hacer en el mejor desempeño de la raíz influye directamente en la capacidad o en la capacidad de exudación y consecuentemente en lograr una más equilibrada biomasa microbiana. Esas son todas las preguntas que teníamos, digamos, agrupadas. Creo que damos con eso respuesta a más o menos la mayoría de los temas que se tocaron ahí en las preguntas que nos dejaron ustedes en las diferentes redes. Damos un agradecimiento al ingeniero por acompañarnos y por tomarse el tiempo de responder estas preguntas. También a todos ustedes que nos están acompañando. Y sin más que agregar, me despido. Muchísimas gracias.